Amados hermanos, hemos podido ver a través de estas lecturas de la carta de Pablo a los Gálatas, aquí en el capítulo 5, verso 4, que nos dice que si nosotros guardamos la ley, nos separamos de Cristo y nos caemos de la gracia. Esto es, cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo viene a nuestra vida y permanece con nosotros. Y Dios nos da la salvación por gracia. Es un regalo de Dios. Si nosotros, pretendiendo justificarnos delante de Dios a través de la ley, ya sea por el diezmo o algún otro precepto, entonces estamos dejando de creer lo que la palabra de Dios nos dice en relación a Jesús. Y si la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, así es. No podemos tratar de justificarnos mediante obras de la ley en relación a nuestra salvación. Por eso es que si nosotros en un momento dado nos justificamos por medio de la ley, se aplica este versículo 4 y definitivamente perdemos nuestra salvación. Yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por las obras de la ley nadie se podrá justificar delante de Dios. Ahora, también nos dice que el justo por la fe vivirá. Y las obras no son de fe, sino son precisamente por obras, que esto es la ley. Ahora, recordemos que la ley fue dada al pueblo de Israel. Nunca fue dada para el pueblo cristiano, para los gentiles. Sin embargo, el apóstol Pablo nos advierte desde el principio de la carta que los judíos trataban de meter, y lograron hacerlo dentro de las iglesias o dentro de la iglesia primitiva, meter la ley. Tan es así que a él lo llevaron a un concilio en Jerusalén, y podemos ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos cómo se desarrolló este concilio y a las conclusiones que llegaron. El Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, que era uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no se les imponga mayor carga a los nuevos creyentes, sino que solamente se aparten de fornicación, de sangre, de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar bajo la ley. Si nosotros hemos cometido ese error, consciente o inconscientemente, debemos de corregir esto, porque sabemos y conocemos que tenemos un Dios vivo, que es un Dios de amor, de misericordia, que está al pendiente de todos nosotros. Y si nosotros nos reconciliamos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, si volvemos a tener a Cristo Jesús dentro de nosotros, si empezamos a sembrar correctamente a su tiempo, segaremos lo que vamos a sembrar. Pero no vamos a sembrar corrupción, no vamos a sembrar obras, no vamos a sembrar la ley. Debemos de sembrar lo que es bueno y agradable delante de Dios. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí mismo en Gálatas 5,
verso 16 nos dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y también en el libro de Corintios, Primera de Corintios, nos habla la palabra del Señor acerca de todas estas cosas, que si nosotros andamos en los deseos de la carne, pues no vamos a heredar el reino de Dios. Amén. No vamos a ser salvos, no vamos a poder entrar al cielo. ¿Por qué? Pues porque Dios aborrece el pecado. Entonces, nosotros debemos de andar conforme el Señor quiere que andemos, no como nuestra carne nos diga que debemos de andar. Aquí en 1 Corintios 6, versos 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de buscar, como nos dice aquí en Gálatas 5, verso 22, debemos de buscar dar los frutos del Espíritu, que son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, pues entonces nosotros debemos de hacer lo que es bueno y agradable delante del Señor. No nos dejemos llevar por lo que nos diga la gente, sino por lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque esa será la única manera en que nosotros podamos recibir todas las promesas de Dios, haciendo su voluntad. Si tú en la iglesia donde vas te están metiendo bajo la ley, al decirte que tienes que hacer diferentes cosas que están en la ley porque eso es lo agradable a Dios, pues están mal. Y eso no es raro, porque hoy en día hay multitud de iglesias que están caminando con un pie en la ley
y con el otro en la gracia. Y eso definitivamente está mal. Y el problema es que hoy en día hay cantidad de predicadores que te predican muchas cosas y te las dicen como si de verdad estuviera dentro de lo permitido o de lo mandado por Dios para hacer. Pero no nos dejemos engañar, hermanos. Recordemos que el único que tiene la verdad es Cristo, porque Él es la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros caer en un error que nos cueste muy caro. Hay gente que aparentemente son muy espirituales, que se visten de una forma tal en que pareciera que efectivamente son personas que están sirviendo a Dios y que usan atuendos como si fuera un rabino, y algunos hasta les dicen así. Ajá. Otros que son de origen judío pues pretenden exaltar lo que la ley establece, tanto en fiestas religiosas como en el Sabbat, como en muchísimas cosas. Y todo eso, lamentablemente, nos lleva al punto de separarnos de Cristo. Y definitivamente, si está una persona separada de Cristo, ha perdido su salvación. Porque sin Cristo, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar tomados de Cristo. Ajá. Y lamentablemente hay muchos predicadores, como por ejemplo David Damon, que es un magnífico predicador y que predica muchas cosas muy ciertas, pero que luego también enseña mucho acerca de la ley, de la Torá, y muchos otros como Dante Gebel, David Pereas, Alberto Santana, Ernesto Ojeda, Vincent de Font, Danilo Montero, Cash Luna, Ana Menes y muchos otros pastores. Y hay muchas iglesias como los mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, raíces hebreas, neotestamentarias, metodistas, presbiterianos, etc. Y también iglesias como los católicos, que aparentemente están en la verdad, y la verdad es que están siguiendo parte de la ley. No podemos nosotros caer en semejantes errores, porque la ley fue abrogada por el Señor Jesucristo hace 2000 años y la ley nunca se aplicó o nunca nos la dieron para que nosotros la guardáramos. La ley fue para el pueblo judío, y el pueblo judío, cumpliendo la profecía de Isaías 5:24, donde dice que los judíos desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces nosotros debemos tener cuidado de las doctrinas que se nos comparten y debemos de checarlas muy bien a través de la palabra de Dios. Debemos de escudriñarla y buscar a través del Espíritu Santo de Dios que seamos llevados al conocimiento de toda la verdad en relación
a la palabra. Yo les agradezco que me hayan escuchado, pongan delante del Señor esta situación y que el Señor les bendiga grandemente. Y yo estoy para servirles, hermanos, su hermano Gustavo Ruiz Cerón. Que Dios les bendiga, hermanos.